¿Qué es una lectura de registros? ¿Qué podemos preguntar en una lectura de registros? Bueno, lo primero que debemos entender es que una lectura de registros o una sesión de registros, pues no es como una lectura de tarot o como una lectura de runas o una sesión con una vidente. No, la sesión de registros akáshicos o una lectura de registros akáshicos es conectar con nuestra alma, conectar con nuestros guías espirituales, con nuestro yo superior, y lo vamos a hacer a través del lector de registros, del canalizador. Nosotros debemos de tener, digamos, ciertas preguntas antes de comenzar la sesión, o dependiendo del canalizador, si el canalizador solamente les pide por ejemplo su nombre completo, fecha de nacimiento y da el mensaje de los guías. A mí en lo personal me gusta trabajarlo con preguntas. ¿Por qué? Porque sus guías les van a decir lo que requieren trabajar en ese momento. Pero si ustedes traen alguna situación y que quieren saber de dónde viene, cómo la van a arreglar, entonces lo más adecuado pues es que hagan preguntas de ese tema. Muchas personas se confunden. Como los registros akáshicos no son tan conocidos, apenas están, digamos, en auge, que no debería de ser así porque pues los registros han existido desde siempre y en las herramientas que les mencioné ahorita se usan registros akáshicos. Entonces, para no confundir qué es una lectura de registros con una de tarot, por ejemplo, entonces primero debemos saber qué preguntar, cómo preguntar y para qué preguntar. Bueno, las preguntas que nosotros podemos realizar es siempre van enfocadas en tener una evolución, en arreglar o desbloquear una situación de tu vida que estás ocupando en ese momento. Supongamos que te quedaste sin trabajo y por más que buscas y buscas no encuentras. Bueno, entonces vas a preguntar enfocado en el trabajo, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Qué debo, cómo debo desbloquear el no conseguir trabajo? ¿Por qué no genero abundancia? ¿Qué traigo de mi niñez? ¿Qué bloqueos traigo? ¿Qué traumas traigo? ¿Qué me están generando este bloqueo en mi presente? Si esta situación la traigo de vidas pasadas, ¿cómo la puedo desbloquear? Son ejemplos de preguntas referentes al tema del trabajo. No nada más podemos hacer ese tipo de preguntas, podemos preguntar lo que nosotros ocupemos en ese momento, siempre y cuando sea de nuestro pasado o de nuestro presente. Evitemos hacer preguntas del futuro. El futuro no es algo, digamos, estable. Entonces, muchas veces los guías ni siquiera te van a contestar. Entonces, lo mejor es que hagas preguntas enfocadas en tu evolución y para sanar situaciones de tu pasado o incluso de vidas pasadas, porque muchas veces nuestros traumas vienen de vidas pasadas. Hay veces no sabemos el por qué somos de tal manera, el por qué nos sentimos de tal manera, si nunca hemos tenido cierta situación en nuestra infancia que nos hagan ser así. Entonces, al momento de abrir los registros nos damos cuenta que ese patrón ya lo vienes repitiendo de vidas pasadas. Entonces, ahí es cuando tú entiendes el por qué eres como eres, el por qué actúas como actúas. Y sobre todo, pues vas a saber cómo quitar ese bloqueo, cómo continuar.
Muy bien. ¿Qué no debemos preguntar? Bueno, no debemos preguntar, como lo dije ahorita, acerca del futuro. No debemos preguntar cosas irrelevantes que no nos van a ayudar a tener una evolución. Hay gente que pregunta pues cosas banales o situaciones que pues que son las preguntas que han existido toda la vida en los seres humanos. Por ejemplo, si existe el cielo, si existe el infierno, si existe Dios, el diablo, todo ese tipo de situaciones, pues primero te tienes que preguntar de qué te va a servir esa información. O por ejemplo, hay personas que preguntan cuándo se van a morir. Entonces, pues muchas veces sus guías no les responden, otras veces sí. Dependiendo de cómo vas a afrontar tú esa respuesta y cómo vas a utilizar esa información. En ese caso, sí te dan la respuesta, pero pues a la mayoría no le va a servir de nada esa información. Entonces, debemos enfocarnos en preguntas que nos saquen de nuestros bloqueos, de nuestros traumas. Por ejemplo, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué debo hacer en este momento para avanzar? ¿Cómo desbloqueo mi abundancia? ¿Qué situaciones o traumas traigo de mi niñez? ¿Por qué mi mamá, mi papá se portan así conmigo? ¿Qué debo hacer para entender esta situación? ¿Qué traigo de vida pasada que me está bloqueando en mi presente? ¿Quién fui en una vida pasada, por ejemplo? ¿Qué otra cosa? Es que hay infinidad de preguntas, pero bueno, lo que debemos entender es que deben ser preguntas abiertas. El por qué, el para qué, el dónde, todo ese tipo de preguntas que en ese momento nos vayan a ayudar para salir de nuestros bloqueos, del estancamiento que ya tenemos, de entender cuál es nuestra misión, dónde estamos, hacia dónde vamos. Con la ayuda de nuestros guías, con la ayuda de esta información que se nos va a revelar, pues va a ser mucho más fácil seguir avanzando. Espero que esta información pues les sea de ayuda antes de que tengan su sesión de registros. Gracias.